Hola, hola, preciosuras. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía para este nuevo vídeo que les traigo hoy. Sean todos súper bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y me encanta compartir con ustedes un poquito de mi día a día, mis experiencias, mis locuras, todo. Y para los que ya son parte de esta hermosa familia, un abrazo gigante. Saben que los quiero un montón. Hoy les tengo un vídeo, ¡ay, Dios mío! Que es una mezcla de drama, comedia, un poquito de suspenso y, por supuesto, mucho amor. Sí, mis amores, porque vamos a estar con Ande y Kerem. ¿Recuerdan a Ande y Kerem? Esa pareja adorable que siempre nos hace suspirar. Pues resulta que Ande se metió en un problemita, un apuro, de los grandes. Y adivinen quién va a ser el héroe que la rescate. Así es. Nuestro querido Kerem. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué tipo de apuro es este? ¿Cómo va a reaccionar Kerem? Todo eso y mucho más lo van a descubrir en este vídeo. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a pasar un rato súper entretenido juntos. Y antes de que se me olvide, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Imaginen esto, Ande, nuestra querida Ande, decide que este fin de semana es perfecto para darle un cariñito a su hogar. Nada extravagante, solo una limpieza a fondo, reorganizar algunos espacios, quizás pintar una pared. Ya saben, esas cosas que uno empieza con mucho entusiasmo y que terminan convirtiéndose en una maratón de trabajo. Ella empieza por el salón, el corazón de su casa. Empieza moviendo muebles, quitando polvo, aspirando alfombras. Todo va viento en popa hasta que decide que el enorme librero necesita una reorganización radical. Ya era hora, piensa Ande mientras vacía el librero, sacando libros de todos los tamaños, revistas apiladas, fotos enmarcadas y un sinfín de objetos decorativos que había ido acumulando con el tiempo. Hay novelas románticas con portadas desgastadas por la lectura, libros de cocina con manchas de salsa que evocan deliciosos recuerdos culinarios, guías de viaje a destinos exóticos que alimentan sus sueños de aventura. También encuentra pequeñas figuritas de cerámica que compró en mercadillos, conchas marinas recolectadas en la playa durante sus vacaciones y velas aromáticas a medio consumir, que aún desprenden una suave fragancia a lavanda. Lo que Ande no sabe es que detrás de uno de esos enormes volúmenes de arte, un libro de tapas duras sobre la obra de Frida Kahlo que le regaló su abuela, se encuentra una pequeña grieta en la pared, una grieta que lleva tiempo escondida y que, gracias a las vibraciones del librero siendo movido, decide manifestarse de la peor manera posible. Esta grieta no surgió de la noche a la mañana. Era el resultado de una lenta infiltración de humedad proveniente de una pequeña fisura en la terraza superior, un problema que Ande había pospuesto a arreglar, pensando que no era tan grave. Ahora, la humedad había debilitado la estructura de la pared, creando una fragilidad que estaba a punto de explotar. De repente, Ande escucha un crujido. Un crujido fuerte, amenazante. Se gira instintivamente y ve como una porción de la pared, justo detrás del librero, empieza a ceder. Oh, no. Esto no puede estar pasando, piensa Ande mientras observa con horror cómo la grieta se expande rápidamente, formando una abertura cada vez más grande. La pared se está desmoronando. El pánico empieza a apoderarse de Ande. Siente un nudo en el estómago y un sudor frío le recorre la espalda. Intenta detener el desastre apoyando sus manos contra la pared, pero es inútil. La pared sigue cediendo, dejando al descubierto una maraña de cables y tuberías. Un polvo fino inunda el ambiente, dificultándole la respiración. Tose, se cubre la boca con la mano y en medio del caos, se da cuenta de algo terrible, ha roto una tubería. No solo eso, sino que al caer parte de la pared, también ha golpeado una lámpara de pie que estaba cerca, rompiéndola en 1000 pedazos y dejando los cables al descubierto. El agua empieza a brotar a borbotones de la tubería rota, inundando rápidamente el salón. Ande entra en crisis. No sabe qué hacer. Esto es un desastre total. Intenta cerrar la llave de paso, pero no sabe dónde está. Nunca le ha prestado atención a esas cosas. Siempre ha confiado en que todo funcionaría perfectamente, pero ahora, en medio de esta emergencia, se da cuenta de que no tiene ni idea de cómo solucionar el problema. Se siente completamente inútil. Corre de un lado a otro buscando desesperadamente algo que pueda servirle para taponar la tubería, pero no encuentra nada. Revisa cajones, armarios, buscando trapos, toallas, cualquier cosa que pueda absorber el agua, pero todo parece estar fuera de su alcance. La situación empeora por momentos. El agua sigue saliendo a presión,
inundando todo a su paso. El pánico se apodera de Ande. Se siente impotente, frustrada, abrumada. Ve cómo su alfombra persa, herencia de su madre, se empapa sin remedio. Observa con desesperación cómo el agua amenaza con alcanzar su adorado piano de cola, un instrumento que le regaló Kerem en su aniversario. Necesita ayuda, y la necesita ya. En medio de su desesperación, Ande piensa en Kerem. Él siempre ha sido su apoyo, su roca, su solucionador de problemas. Recuerda una vez que se le averió el coche en medio de la nada y Kerem apareció como un caballero andante con las herramientas necesarias para arreglarlo. Recuerda otra vez que se quedó encerrada en el ascensor y Kerem la mantuvo calmada y la rescató antes de que la claustrofobia la consumiera. Sin pensarlo dos veces, agarra su teléfono y lo llama. Kerem, por favor, tienes que ayudarme, dice Ande con la voz entrecortada por el pánico. Las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos y a resbalar por sus mejillas. El agua fría le salpica los pies descalzos, aumentando su sensación de angustia. Kerem, que está en una reunión importante con inversionistas extranjeros, donde está presentando un proyecto innovador de energía renovable, se sobresalta al escuchar la voz angustiada de Ande. El corazón le da un vuelco. Se olvida por completo de los documentos que tiene delante, de la presentación que ha preparado durante semanas, de la importancia de la reunión para el futuro de su empresa. Ande, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, pregunta Kerem preocupado. Su voz transmite una profunda inquietud. No estoy bien, la casa se está inundando. Rompí una tubería y no sé qué hacer, responde Ande al borde de las lágrimas. Solloza con fuerza, incapaz de controlar su llanto. El agua ya le llega a los tobillos y siente que se está hundiendo en un mar de desesperación. Kerem no duda ni un segundo. Se levanta de la mesa, pide disculpas a sus compañeros con una excusa improvisada, alegando una emergencia familiar, y sale corriendo de la sala de reuniones. Los inversionistas lo miran con sorpresa y desconcierto, pero Kerem no se detiene. Sabe que Ande necesita ayuda y que cada segundo cuenta. Ande, tranquila. Respira hondo y dime exactamente qué pasó, dice Kerem, tratando de mantener la calma. Intenta proyectar una sensación de seguridad y control para tranquilizar a Ande. Ande le explica la situación lo más rápido que puede, entre sollozos y exclamaciones de desesperación. Le cuenta sobre el librero, la grieta, la pared que se derrumba, la tubería rota y el agua que inunda su casa. Kerem la escucha atentamente, tratando de procesar la información y elaborar un plan de acción. Visualiza la escena en su mente imaginando el caos y el peligro que enfrenta Ande. Ande, escúchame bien. Lo primero que tienes que hacer es intentar cortar el agua. Busca la llave de paso. Generalmente está en el baño o en la cocina, cerca del lavabo o del fregadero. Busca una pequeña llave roja o azul, le indica Kerem. Le explica con detalle cómo es la llave, dónde podría estar ubicada y cómo girarla para cerrar el paso del agua. Ande sigue las instrucciones de Kerem al pie de la letra. Busca desesperadamente la llave de paso, revisando cada rincón del baño y la cocina. Abre armarios, se agacha, mira detrás de los electrodomésticos, pero no la encuentra. El agua sigue saliendo a borbotones, inundando cada vez más espacio. No la encuentro, Kerem, no está por ninguna parte, la casa se está inundando, exclama Ande, cada vez más desesperada. Su voz se quiebra por el miedo y la frustración. Siente que se está ahogando en su propia casa. Kerem sabe que tiene que actuar rápido. No puede dejar que Ande siga sola en esta situación. La imagina atrapada en medio del agua, rodeada de peligros eléctricos, y siente un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Ande, voy para allá. No te muevas de donde estás. Intenta mantenerte alejada del agua y no toques ningún cable. Llegaré lo más rápido posible, le dice Kerem con voz firme y tranquilizadora. Le promete que estará a su lado en cuestión de minutos. Kerem cuelga el teléfono y sale corriendo hacia el estacionamiento. Se sube a su coche y arranca a toda velocidad. Ignora el límite de velocidad, se salta semáforos en rojo, adelanta a otros coches de forma temeraria. No le importa el tráfico, ni las multas, ni nada. Lo único que le importa es llegar a casa de Ande lo antes posible y ayudarla a solucionar el problema. Siente una responsabilidad enorme sobre sus hombros. Mientras tanto, en casa de Ande, la situación sigue empeorando. El agua ya ha alcanzado los tobillos y amenaza con dañar los muebles y los electrodomésticos. Ve cómo sus libros favoritos flotan en el agua, arruinándose irremediablemente. Observa con horror cómo el agua se acerca peligrosamente a la toma de corriente donde está enchufado su ordenador. Ande se siente completamente impotente. Se sienta en el sofá, derrotada, y espera a que Kerem llegue a rescatarla. Cierra los ojos y reza para que Kerem llegue a tiempo. El tiempo parece detenerse.
Cada segundo se siente como una eternidad. Ande se siente cada vez más débil y desanimada. Empieza a dudar de que Kerem pueda llegar a tiempo. Finalmente, después de lo que le parece una eternidad, Ande escucha el timbre. Se levanta rápidamente y corre a abrir la puerta. Se tropieza con un libro flotante y casi cae al suelo, pero se recupera a tiempo. Kerem. Gracias a Dios que llegaste, exclama Ande abrazando a Kerem con fuerza. Se aferra a él como si fuera su salvavidas. Kerem le devuelve el abrazo con cariño y luego se separa para evaluar la situación. Se queda impresionado por el desastre que tiene delante. El agua cubre todo el salón, los muebles están empapados, los libros flotan en el agua y el ambiente está lleno de polvo y humedad. Tranquila, Ande. Ya estoy aquí. Vamos a solucionar esto, dice Kerem con una sonrisa tranquilizadora. Le toma la mano y le transmite una sensación de calma y seguridad. Kerem se remanga las mangas de la camisa y se pone manos a la obra. Lo primero que hace es buscar la llave de paso. Revisa los mismos lugares que Ande, pero con una mirada más experimentada. Después de una búsqueda exhaustiva, la encuentra escondida detrás de un mueble en la cocina, disimulada por una planta ornamental. Por fin. Cierra la llave de paso y el agua deja de salir. Un alivio. Ahora, el siguiente paso es limpiar el desastre. Kerem y Ande trabajan juntos para achicar el agua, secar los muebles y evaluar los daños. Kerem utiliza cubos, toallas, trapos, todo lo que encuentra a mano para sacar el agua del salón. Ande le ayuda en todo lo que puede, aunque todavía está temblando por el susto. Es un trabajo duro y agotador, pero lo hacen con entusiasmo y determinación. Mientras limpian, Kerem le pregunta a Ande cómo ocurrió todo. Ella le cuenta la historia completa, desde el momento en que decidió reorganizar el librero hasta el momento en que la pared se vino abajo. Kerem escucha atentamente sin interrumpirla, y al final le dice: Ande, no te preocupes. A cualquiera le puede pasar. Lo importante es que estás bien y que ya hemos solucionado el problema. Ahora, lo que tenemos que hacer es reparar la pared y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Le asegura que juntos superarán este contratiempo y que todo volverá a la normalidad. Kerem llama a un fontanero de confianza y a un albañil que conoce desde hace años para que vengan a reparar la tubería y la pared. Les explica la situación con detalle y les pide que lleguen lo antes posible. Mientras esperan a que lleguen los profesionales, Kerem y Ande se sientan en el sofá, exhaustos pero aliviados. Gracias, Kerem. No sé qué habría hecho sin ti, dice Ande mirando a Kerem con gratitud. Le toma la mano y la aprieta con cariño. No tienes nada que agradecer, Ande. Siempre estaré ahí para ti en las buenas y en las malas, responde Kerem, tomándole la mano. La mira a los ojos y le transmite todo su amor y apoyo. Los dos se quedan mirando a los ojos en silencio, transmitiéndose un sinfín de emociones. Se sienten unidos, protegidos, amados. Saben que pueden contar el uno con el otro para siempre. Su amor ha sido puesto a prueba y ha salido fortalecido. Cuando llegan el fontanero y el albañil, Kerem se encarga de supervisar el trabajo y asegurarse de que todo quede perfecto. Les explica sus exigencias y les pide que utilicen materiales de alta calidad para evitar futuros problemas. Ande observa a Kerem con admiración. Se da cuenta de lo afortunada que es de tenerlo en su vida. Después de varias horas de trabajo, la tubería y la pared están reparadas. El fontanero le explica a Ande la importancia de revisar periódicamente las tuberías y de solucionar cualquier problema de humedad a tiempo. El albañil le aconseja reforzar la pared para evitar que vuelva a ceder. La casa de Ande vuelve a estar en orden, aunque con algunos pequeños daños que deberán ser reparados más adelante. Kerem y Ande se despiden de los profesionales y se quedan solos en la casa. Están cansados pero felices. Han superado una prueba difícil y han salido fortalecidos. Bueno, Ande, creo que ya es hora de que me vaya. Mañana tengo mucho trabajo, dice Kerem. ¿Ya te vas? ¿No quieres quedarte a cenar?, pregunta Ande. Le propone preparar una cena sencilla para celebrar que todo ha terminado bien. Me encantaría, pero tengo que descansar. Además, creo que tú también necesitas relajarte y reponer energías, responde Kerem. Tienes razón. Gracias por todo, Kerem. Eres el mejor, dice Ande abrazando a Kerem con cariño. Le da un beso en la mejilla y le agradece una vez más por su ayuda. No tienes nada que agradecer. Recuerda, siempre estaré ahí para ti, responde Kerem, besándole la frente. Le promete que volverá al día siguiente para ayudarla a organizar la casa y a reparar los daños. Kerem se despide de Ande y se va a su casa. Ande se queda sola, reflexionando sobre todo lo que ha pasado. Se siente agradecida por tener a Kerem en su vida y se da cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo.
Sabe que juntos pueden superar cualquier desafío que se les presente. Al día siguiente, Kerem regresa a casa de Andy y juntos se dedican a organizar y limpiar la casa. Arreglan los muebles dañados, reemplazan la alfombra persa por una nueva, pintan la pared reparada y organizan los libros y objetos decorativos en el librero. Kerem le compra a Andy un ramo de flores para alegrarle el día y la invita a cenar a su restaurante favorito. Poco a poco, la casa de Andy vuelve a ser un hogar cálido y acogedor. La experiencia vivida ha fortalecido aún más el amor entre Andy y Kerem, demostrándoles que juntos pueden superar cualquier adversidad. Y así, mis amores, termina esta historia de Andy en apuros y Kerem al rescate. Una historia llena de drama, comedia, suspenso y sobre todo, mucho amor. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Bueno, mis preciosuras, llegamos al final de este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta historia de Andy y Kerem. Como vieron, a veces la vida nos pone a prueba, nos presenta situaciones inesperadas y difíciles, pero lo importante es saber que no estamos solos y que siempre podemos contar con el apoyo de las personas que nos quieren. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo.